Muy buenos días a todos mis amados hermanos, también a todos nuestros oyentes que siempre están prestos para recibir la señal de pan de vida. Reciban saludos de su servidor José Gilberto Carrillo, desde aquí de California, en la bella ciudad de Upland. Doy gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes con un mensaje de vida, un mensaje que no es solamente conocimiento, sino que es un mensaje que nos desafía a vivir la vida práctica de Cristo. Nos desafía a vivir una vida cristiana que busca la voluntad de Dios. Amén. Qué lindo poder llegar a ustedes, qué maravilloso. Le damos gracias a Dios porque muchos de ustedes siempre están listos para recibir la señal y hay un grupo de hermanos que constantemente nos sigue y le damos gracias a Dios por ello. Estamos en Romanos, una epístola maravillosa que Dios le dio al apóstol Pablo y que fue escrita por su secretario, el hermano Tercio. Aleluya. Siempre estamos tratando de constituirnos de lo que estudiamos. Nosotros, algunos tienen una mente brillante y se les queda fácil todo asunto. Para otros es un poquito más difícil aprender y aún hay otros que es re difícil entender. Pero gloria a Dios por todos. Y nosotros tenemos una costumbre que es repetir y repetir los conceptos para que de esa manera los hermanos los puedan aprehender, los puedan captar. Hoy quiero comenzar el capítulo 12 de Romanos, pero no lo quiero comenzar sin antes hacer un pequeño resumen para que recordemos, pues, porque queremos recordar cada cosa que hemos estudiado. Desde el principio dijimos que Romanos tiene 8 secciones. Nunca se les olvide. 8 secciones. El número 8 en la Biblia representa un nuevo comienzo, un nuevo principio. Así que no se les olvide pues que Romanos es un nuevo comienzo, es un nuevo principio. En lo que respecta a sus secciones y también en la posición que usa el libro en la Biblia. Romanos nos presenta ya no a un Cristo en la cruz, sino a un Cristo adentro de los creyentes, y eso hace la diferencia. Un Cristo adentro de los creyentes se llama el Evangelio de Dios. Así lo presenta Pablo a Romanos, como el Evangelio de Dios. Recuérdense que los estudios que tenemos nosotros con este ministerio Pan de Vida no son estudios teológicos, no son estudios para llenarte de conocimiento, sino que son estudios para que los experimentes, para que practiques la vida de Cristo. De hecho, la teología se queda corta cuando tú entiendes que la Biblia es para experimentarla, cuando entiendes que Dios es para experimentarlo. Dios no es para que sepas teoría de Él, Dios no es para que sepas doctrina de Él, Dios no es para que sea algo objetivo para ti, sino que Dios, lo más elevado de Él es que sea algo subjetivo para ti. Entonces la carga que tiene tu servidor al salir al aire, al llevarte el estudio bíblico, es para que sepas que lo hago en vida. Yo sé que la palabra de Dios transmite conocimiento, pero el conocimiento viene del árbol de la muerte.
quiero que te queden claros estos conceptos para que conozcas al hermano Carrillo y sepas qué clase de persona es él y cómo enseña. Porque algunos, pues tal vez solo me sintonizan para criticarme o me sintonizan por curiosidad. Pero para todos aquellos discípulos que no me sintonizan por curiosidad ni por conocimiento, les dejo bien claro que mi carga es transmitir vida. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dijo, yo he venido para que tengan vida. Muchos no saben que esa expresión en griego conlleva la idea, yo he venido para que me experimenten. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan experiencia. El Señor nunca dijo, yo he venido para que tengan buena enseñanza. El que como que quiso equivocarse fue Nicodemo, porque él no vino al Señor de día, vino de noche, es decir, eso es simbólico. Él venía en una oscuridad terrible y le dijo maestro, porque muchos quieren enseñanzas. O sea que Nicodemo quería de Cristo enseñanza, pero el Señor le sorprendió porque no le dio enseñanza, le dijo, el que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo, hermano, la palabra es para que tú la experimentes. La palabra es vida y el mismo Señor lo repitió en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, ¿ok? Entonces es algo espiritual que produce una vida espiritual. Amén. Entonces quiero recordarte pues las secciones de Romanos. Son 8 secciones. La primera sección es la introducción, es el Evangelio de Dios. Y esa sección solo cubre el capítulo 1 y versículos del 1 al 17. Esa es la primera sección. Estoy repasando hoy porque me veo en la necesidad de apelmazar, de compactar, de remachar estas lecciones. Porque no quiero que después me digas que tomaste el curso de Romanos con el hermano Carrillo y que no se te quedaron las secciones. Entonces vamos a remachar esas secciones. Aleluya. La primera sección, vuelvo a repetírtela, es la introducción a Romanos y es el Evangelio de Dios. Capítulo 1, versículos del 1 al 17. La segunda sección nos muestra la condenación. La condenación. Todos los hombres condenados por la desobediencia de Adán y por no glorificar a Dios. Así que la condenación cubre del capítulo 1 y versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20. La tercera sección, que es la justificación, cubre de el 3:21 al 5:11. La cuarta sección, que es la santificación, cubre del 5:12 al 8:13. En el capítulo 8 se cubren dos secciones. La primera sección es la santificación y la segunda sección del capítulo 8 es la glorificación. Recuérdate que la glorificación es el propósito de la salvación. Entonces, la glorificación está cubierta del 8:14 al 39. Del 8:14 al 39. Y eso nos metió a la sexta sección, que fue la que desarrollamos en estos 3 mensajes pasados. La selección, o sea, la elección o la predestinación,
Y esa fue cubierta en los capítulos 9, 10 y 11. Hoy queremos entrar a la séptima sección, que es la transformación. Esa es la séptima sección, la transformación, y esa está cubierta del 12.1 hasta el 15.13. Después ya solo nos va a quedar una sección que es la conclusión, y vamos a entender en la conclusión cuál es la meta de Dios en la salvación tan grande del cristiano, porque Romanos presenta la salvación completa, la salvación tan grande de los cristianos. Muy bien, mis amados, vamos a hacer una oración porque hoy vamos a entrar al capítulo 12 de Romanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa bendición que nos concedes. Hoy es un día maravilloso en el cual tú nos permites desarrollar el capítulo 12 de Romanos, o por lo menos entrar al capítulo 12, donde está contenida la transformación de los creyentes. Señor, te rogamos que por favor nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu, para que la Biblia no sea para nosotros teología o conocimiento histórico o poemas o retórica o figuras, Padre, de retórica, sino que tu palabra sea para nosotros vida, vida, Señor. Queremos experimentar tu palabra porque tú quieres que seamos los vencedores. Pablo nos presenta en Romanos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, una vida práctica de iglesia. Por favor, Señor, abre nuestros ojos para ver la revelación divina de lo que tú nos quieres hablar en Romanos 12 en adelante. Te lo pedimos en tu nombre maravilloso. Amén, Señor, y amén. Muy bien, mis amados. Yo quiero que recordemos siempre que Dios tiene un beneplácito. Bene es bueno y plácito es placer, es una palabra compuesta. Que Dios tiene un beneplácito. O sea, Dios tiene un buen placer. Es su gusto. Es lo que Él quiere. El beneplácito es el deseo de su corazón. O sea que Dios, desde la eternidad pasada, Él tenía un deseo en su corazón. Y ese deseo, gloria a Dios, hermano, que Él quiere usarnos a nosotros para que lo podamos cumplir. Dicho en otras palabras, Dios quiere que nosotros lo satisfagamos. Él nos ha escogido a nosotros para satisfacerse. ¡Wow! Eso suena profundo. Que Dios nos haya escogido a nosotros para satisfacerse. ¡Wow! Eso es matrimonio. Fíjate que muchos no saben que el matrimonio fue instituido por Dios para satisfacción. La esposa es no solamente el complemento del hombre, lo complace. Así que ahí hay una intimidad. El hecho que Dios nos haya escogido para satisfacerlo, eso nos hace su esposa. Entonces esto es profundo. Y esto es maravilloso. Uf. Porque mira cómo empieza el capítulo 12. Hoy solo voy a meter los pies al agua. No nos vamos a meter porque son 5 capítulos los que tenemos que desarrollar para entender lo que es la transformación. Y tú como buen cristiano tienes que entender lo que es la transformación, hermano. Porque hay una sola manera de obtener la transformación. Y por eso Dios usa a Pablo desarrollando 5 capítulos para que nosotros entendamos cómo es que Dios nos quiere transformar. Aleluya. Dice el capítulo 12 y versículo 1,
Así que, o sea que después de enseñarnos, wow, desde el capítulo 1 hasta el 11 y especialmente después de habernos explicado en el 9, 10 y 11 la forma en que Dios nos selecciona y nos predestina, dice, así que, hermanos, os ruego. Fíjate qué tremendo es este asunto de la iglesia, hermano. Este asunto de la iglesia es tremendo porque tenemos que rogar a los hermanos. Nosotros no podemos imponerle a ninguna persona absolutamente nada. No podemos imponer. Por eso, gracias a Dios que aquí frente a ti, un expositor. Yo no soy impositor, yo soy expositor. Y de ti depende si el Espíritu Santo te impone estas cosas. Aleluya, pero nosotros solo somos expositores. Y debemos darnos cuenta que por eso Pablo ruega, porque esto de la iglesia, hermano, no es obligatorio. Por eso es que el asunto de la iglesia Dios lo va a recompensar. Fíjate que nosotros no necesitamos, fíjate bien lo que voy a decir, para vivir la vida de la iglesia, nosotros lo único que necesitamos es que Cristo nos haya salvado. Si Cristo te ha salvado a ti, si Cristo te ha justificado, si Cristo te ha perdonado, tú calificas para vivir la vida de la iglesia, pero no estás obligado. Porque Dios de su corazón te salvó. Y ya vimos bien clarito en el 9, 10 y 11 que es por gracia. O sea que la salvación que Dios nos ha dado, nuestra redención, todo lo que Dios efectuó en la cruz del Calvario, es un regalo para los creyentes. Por eso se le llama justificación, salvación. Pero la parte de complacer a Dios, si tú quieres satisfacerlo, si le quieres cumplir el deseo que hay en su corazón, ya ahí es otro rollo. Ya ahí estamos hablando de que tú colabores con Dios para que Dios pueda ser satisfecho a través de ti. Amén. Entonces, como hablamos de que esto es una intimidad para satisfacción, la esposa no es obligada a estar en la intimidad con el esposo. Cuando el esposo la obliga, eso es violación. Pero cuando el esposo se la gana, el esposo la trata bien, la cuida, la mima, ella, ustedes saben lo que estoy hablando, porque ustedes son adultos. Entonces, llegan al clímax de su amor porque se comprenden, porque se aman. Lo mismo es con el Señor. Nosotros hemos sido escogidos y predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, para complacer a nuestro Padre Celestial en su deseo. Y gloria a Dios que nosotros lo logramos a través de Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender lo que dice aquí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos. Oh, hermano. Fíjate que si tú estudias cuidadosamente el libro de Romanos, tú te vas a dar cuenta de algo. Tú te vas a dar cuenta que la revelación en ese libro es progresiva. Primero te revela Dios lo que sucede en tu espíritu. Después Dios te va revelando lo que sucede en tu alma. Ya cuando Dios ha trabajado con tu alma, Él te dice que tu corazón es su hogar. Cuando Él ha venido inicialmente a nuestro espíritu, Él no dice que nosotros somos su morada.
Pero ya cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y empieza a ganar nuestra alma, entonces nosotros nos volvemos su morada y Él ya empieza a sentirse cómodo dentro de nosotros, y eso lo identifica el apóstol Pablo como que hemos sido conquistados de parte de Dios de nuestro corazón. Cuando ya la Biblia habla de que Dios ha hecho su morada en nuestro corazón, significa que Dios ha alcanzado nuestra alma. Muy bien, pero ahora llegamos a una parte del cuerpo. ¿Te das cuenta que no nos habían dicho nada, absolutamente nada, en los capítulos del 1 al 11 acerca del cuerpo? Pero ahora dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ah, mi hermanito querido, yo creo que muchos cristianos han leído Romanos 12, pero no saben a qué se refiere. Del capítulo 12 en adelante nos va a hablar de nuestro culto, de nuestras reuniones. Hermano, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para servicio. Somos esclavos. Entonces nota pues el orden en que viene desarrollándose la enseñanza, porque hoy queremos comenzar a hablar de este capítulo 12 que es maravillosísimo. Este capítulo 12, hermano, es maravillosísimo porque nosotros hemos sido llamados para consagrarnos para un servicio, y es de presentar nuestros cuerpos como culto. Y por favor no te vayas por otro lado, porque el punto importante que vamos a comenzar a desarrollar es que veas que nosotros hemos sido llamados para una vida de iglesia. El que tú presentes tu cuerpo en el culto, el que tú presentes el cuerpo en el culto, eso se llama reunión. Así que nosotros tenemos que entender, porque como nos van a hablar de transformación, mira el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo 8 se nos habló de conformarnos a la imagen del Hijo? Entonces, hoy vamos a ver la importancia tan grande que tenemos de ser, que tenemos que ser personas que se reúnen. El capítulo 12, a pesar de que es un capítulo que menciona cosas que aparentemente muchos cristianos entienden, no las han entendido. No las han entendido, porque aquí se está hablando de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que cuando nosotros nos reunimos en las reuniones, como dijo aquel, valga la redundancia, como quien dice la regué porque estoy repitiendo. Cuando tú dices valga la redundancia, de acuerdo a la retórica, quiere decir disculpen la regué porque repetí conceptos, y repetir conceptos es aburrido. Pero cuando uno se defiende porque la regó, dice valga la redundancia, así es que hasta defensa tenemos cuando la regamos en nuestro hablar. Solo di una cosa y arreglas todo, ya dices discúlpenme por esta locura. Pero gloria a Dios, que Dios nos permite aprender a expresarnos. Aleluya. Hoy yo no sé, pero hoy estoy contento y estoy inspirado. Estoy inspiradísimo. Ya usé una hipérbole. Muy bien. Entonces, hermano, aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Racional es razonable. Es razonable, después de que hemos entendido que somos elegidos, que somos predestinados,
es razonable, oiga, es justo que nosotros nos reunamos para que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. De acuerdo al contexto, se nos va a hablar de la transformación, lo cual significa que ningún cristiano, y escúchame bien, ningún cristiano puede ser transformado si no vive la vida de la iglesia. Hay muchos hermanos que ellos creen que entre tanto que ellos sean espirituales, entre tanto que ellos lean la Biblia, entre tanto que ellos estén orando en su casa, entre tanto que ellos vean un programa en su casa, ellos dicen, oh, eso es todo lo que se necesita, no hay que ir a una reunión. Hermanos, cuando nosotros pensamos de esa manera, nosotros en cierta manera estamos blasfemando. Esa es una blasfemia, quitarle a Dios su deseo, porque Dios tiene un deseo. Dios tiene un deseo que es muy profundo. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él esperaba una respuesta, la cual la dio Pedro. Pedro, inspirado por el Padre Celestial, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Él contestó que sobre esa roca, sobre esa declaración que hizo Pedro, Él edificaría su iglesia. Entonces a mí nadie me puede rebatir y nadie me puede decir que la Biblia no pide que los cristianos sean edificados juntos. El mensaje del Nuevo Testamento es que Dios está edificando su iglesia. Hermanos, ustedes que me están escuchando, todos los que pertenecemos a este ministerio Pan de Vida, debemos de estar bien instruidos respecto a lo que es la iglesia. La iglesia es la que va a casarse el Señor con ella en su manifestación. Pero desde ahora tenemos que estar practicando la vida de casados con Cristo. Por eso es que posicionalmente ya somos la esposa. Posicionalmente, disposicionalmente nos estamos uniendo a Él cada día en este romance glorioso que nos va a llevar al casorio. Aleluya. Así que mi amado hermano, recibe en esta mañana la instrucción divina. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, tristemente, porque da tristeza la condición de la mayoría de cristianos en nuestro tiempo. Y posiblemente tú también has cometido ese error de ser un haragán para ir a las reuniones, de ser una persona que no sabe lo que es la reunión de los santos. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, no porque se le antoje al pastor estarles diciendo que vengan a la reunión, no, mi hermano. Es porque tú tienes que tomar la responsabilidad, porque es tu culto racional, tu culto racional. Busca esa palabra allí porque en las versiones de nosotros nos pusieron culto racional, pero es culto razonable. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, el pueblo de Israel era un pueblo que su centro era el templo. Mira lo que te estoy enseñando. El pueblo de Israel, que es una sombra de la iglesia, una sombra en el Antiguo Testamento para entender lo que es la iglesia. Ese pueblo, su centro era el tabernáculo, su centro era el templo. Todo lo que ellos lo hacían alrededor del templo. Esa es una sombra, para que nosotros entendamos cuán importante es la iglesia para nosotros. Muchas personas, muchos cristianos,
no tienen la realización en sus mentes de lo que es la iglesia. Fíjate que con solo ir a la reunión, aunque no cantáramos, aunque no hiciéramos nada, con solo ir a la reunión, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Fíjate que estoy hablando de esto, hermano, porque muchos cristianos no tienen una realización correcta de lo que es la iglesia. Ellos creen que la iglesia es el edificio. Es uno de los conceptos más baratos que yo he aprendido desde que soy niño, que el edificio es la iglesia. La iglesia, que está tipificada en el Antiguo Testamento con un templo y un tabernáculo. Aleluya. Escucha bien, son una morada. Es donde Dios venía, donde Dios vivía en ese tabernáculo. Así que nosotros los cristianos, como Él vive en nosotros, nosotros somos la iglesia. Escucha bien, porque muchos se están conformando a este siglo. Muchos se están conformando a este siglo. Mira el versículo 2. No os conforméis a este siglo. O sea que, hablando en plata pura, mi hermano, la reunión de los cristianos se ha vuelto mundana. No os conforméis a este siglo. Hermano, aquí está la revelación divina. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Te está diciendo que es ir a la reunión con tu cuerpo. A mí me dan risa muchos hermanos porque a veces me dicen, pastor, allí estaba yo en el espíritu. No pude ir físicamente, pastor, pero allí estaba en el espíritu. Hermano, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste esos conceptos? Si el concepto claro de reunirnos es, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. ¿Cómo no va a ser razonable que te reúnas si eres uno que Él redimió, uno que Él compró, uno que Él justificó? ¡Aleluya! Por eso tenemos que entender bien Romanos, porque Romanos nos va a llevar a una meta. De nada nos sirve saber que Dios nos escogió y nos predestinó si no sabemos para qué. Por un lado, ya dijimos que Él nos escogió y nos predestinó para conformarnos a la imagen del Hijo, pero ahora nos dice en dónde nos va a conformar, porque en tu casa no te va a conformar, en tu trabajo no te va a conformar, en ninguna parte, paseando por Las Vegas, crees que te va a conformar, paseando por todas partes, crees que Dios te va a conformar. Forget it, baby. De la única manera que Dios nos transforma es no conformándonos a este siglo, no conformándonos a este mundo. A veces a veces no parecemos cristianos, a veces no parecemos iglesia. ¿Dónde estás, hermano? En el cine. ¿Dónde estás, hermano? En tal parte. ¿Dónde estás, hermano? ¿Y en la reunión qué? Hace poquito les dije, algunos de ustedes hasta dicen, no, hoy no tengo que ir a ver a Carrillo, porque algunos creen que al ir a la reunión es ir a verme a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si la reunión es nuestro culto razonable, la reunión es nuestro culto razonable, pero para no conformarnos a este siglo. Mira, qué linda es la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros estudiamos la Biblia con responsabilidad, Dios nos habla. Pero si nosotros somos cristianitos conformados a este siglo, hermano, Dios no nos habla. Nos interesan más las noticias y la política y
el desarrollo económico, nos interesa más saber qué dice nuestro presidente. Y ya vivimos aquí y hasta somos nacionalizados americanos y todavía nos gusta saber qué dice nuestro presidente de Guatemala, qué dice nuestro presidente del Perú, qué dice nuestro presidente de Costa Rica, qué dice nuestro presidente de Venezuela. Hermano, a veces nosotros de puro diente a labio decimos que somos la iglesia, hermano. La iglesia es una entidad santa, una entidad, hermano, que sirve para darle culto al único Dios verdadero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, hermano. Oh, aleluya. Así que yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que en esta sección, que es la número 7, que es la transformación, y que es la parte más práctica del libro de Romanos, y que cubre la transformación, quiero que entiendas que la transformación es para una vida de iglesia. ¿Por qué crees tú que Dios quiere que seas transformado? Porque Él quiere que cuando tú te acerques a la reunión, que es tu culto razonable, tú vengas vivo, tú vengas santo y agradable a Dios. Muchos no se preocupan en agradar a Dios. Muchos vienen vivos porque ya el Señor los perdonó. Dice que en nuestro espíritu ya hay vida. Pero no venimos santos. No venimos santos, hermano, apartados de toda cosa que no le agrada a Dios. Fíjate que la reunión es para que nosotros vengamos a presentar todo lo que nosotros logramos en nuestra vida cotidiana, dejando que Cristo fluya a través de nosotros. Entonces, yo me atrevo a decir que el 90% de los hermanos cristianos en todas las iglesias de Cristo no entienden lo que es reunirse. No entienden lo que es reunirse. Por eso insisto y les leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Está hablando de nuestra reunión como iglesia. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos dice cómo es que los podemos presentar en esa manera. ¿Cómo podemos ir a la reunión en esa manera? No conformándonos a este siglo. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con la iglesia. Esto tiene que ver con la iglesia, con la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. Fíjate que la iglesia no es un club. La iglesia no es para que vengas a un estudio bíblico y tomes cafecito y con panecito, como dijo aquel, o que vengas a la reunión. No, 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 no. Cuando tú lees en el libro de los Hechos lo que hacía la iglesia del libro de los Hechos nos muestra lo que Pablo está hablando aquí. Dice que esa iglesia comían juntos, partían el pan juntos, oraban juntos, recibían enseñanza apostólica juntos. Ellos todo el tiempo estaban juntos y no estaban con sus ojos puestos en el mundo. No, ellos tenían sus ojos puestos en el galardón que Dios ofrece por presentarnos vivos, santos y agradables a Él. Entonces yo quisiera revolucionarte, hermano. Yo quisiera sacar de tu mente todo concepto erróneo de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de iglesia, hermano, porque es más, algunos ni siquiera creen que hay que vivir la vida de la iglesia. Dios usa al apóstol San Pablo para explicarnos en 14 epístolas la manera correcta de reunirnos, la manera correcta de vivir como iglesia. Hermano, si tú no vives como iglesia, tú jamás serás transformado. La transformación es para la vida de la iglesia y la vida de la iglesia es para la transformación. Perdóname lo que te voy a decir ahorita, pero cuando uno no cree que tiene una salvación corporativa, porque
Nosotros tenemos dos clases de salvación o dos aspectos de salvación, hermano. Nosotros tenemos un aspecto individual de nuestra salvación, pero tenemos un aspecto corporativo de nuestra salvación. Si tú te das cuenta, cuando tú lees Génesis y le pones coco, le echas materia gris a Génesis, le estudias profundamente, tú te vas a dar cuenta que en Génesis Dios salva a las personas individualmente. O sea que usa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Efraín y a Manasés para que nosotros entendamos cómo nos salva Dios individualmente y cuál es la meta de nuestra salvación individual. En nuestra salvación individual nosotros somos sacados de dos cosas. Acuérdate, ¿de dónde? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Para que entiendas qué tiene que ver con tu salvación individual. ¿De dónde sacaron a Abraham? De la rebeldía y de la idolatría. Rebeldía e idolatría. Fíjate en dónde estaba hundido Abraham. Y Dios te ha sacado a ti de la rebeldía y de la idolatría. Y eso te hace una persona salva. Al creer en Cristo, tú eres sacado de eso. Mira si no es cierto. ¿De dónde sacó a la mayoría de cristianos? Los sacó del catolicismo. Ahí en donde estaban en idolatría y en rebeldía. Porque en eso está el catolicismo. En rebeldía y en idolatría. Y punto. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Esa es la situación de donde Dios lo saca a uno para servir a Cristo. Rebeldía porque somos mundanos. E idolatría porque nos engancharon en una religión, nos engañaron y de ahí nos saca Dios. Pero hay algo más que Dios te quiere sacar. Ahora te quiere sacar de Egipto. Pero para sacarte de Egipto, Él no te saca individualmente, hermano. Y el error de muchos hermanos es que creen que uno puede dejar de ser conformado a este siglo quedándose en la casa. Perdóname, pero si tú eres uno de esos que te quedas en casa y que tienes 1000 excusas para quedarte en casa, tú ni siquiera has valorado lo que es la iglesia. Silencio, silencio. Tienes que aprender a lo que es la iglesia para Dios. Para Dios su iglesia es su novia, es su esposa, es su ejército, es su cuerpo, es su familia, es su reino. Ay, hermano, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso Dios te quiere mostrar que la salvación corporativa, la cual está en Éxodo, es sacarte de Egipto. Egipto es el mundo. Egipto es el mundo. Aquí está bien claro, pero está escondido y solo lo entienden los entendidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, la iglesia es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ninguno de nosotros puede dejar de ser mundano si no se reúne. Ningún hermano que diga que no hay que ir a la iglesia jamás dejará de ser mundano, se conformará a este siglo. Fíjate qué linda es la Biblia, hermano. En Génesis nos muestra nuestra salvación individual, porque, hermano, muchos solo entienden su salvación individual. Ellos creen que solo con siendo espirituales, siendo cristianos, ya la hicieron y todo. No, hermano. Jamás dejarás de ser mundano si no te abocas a los demás hermanos. Nosotros dejamos de ser mundanos cuando estamos
en comunión, cuando estamos juntos con los hermanos. La iglesia es para transformarnos. No vas a ser transformado ni renovado, ni vas a descubrir la voluntad de Dios siendo un cristiano individual. Para que nosotros salgamos de Egipto, Dios sacó a un pueblo entero de Egipto. Él no saca a su iglesia de la conformación del mundo individualmente, hermano, olvídate. Él no anda buscando soldaditos individuales, llaneros solitarios. Él no anda buscando eso. Él está buscando cómo edificar su iglesia. Él está buscando cómo. Hermano, por eso es que muchos no creen en la vida de la iglesia, porque no les gusta relacionarse con los hermanos, porque los hermanos sirven para que Dios nos transforme. Ay, hermano, es que yo tengo miedo de regarla, por eso no te van a transformar. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que siempre están en comunión. ¿Se han metido a problemas? Sí. ¿Por qué se han metido a problemas? Porque son carnales. Pero se arrepienten de su regar, se arrepienten de sus desórdenes, se arrepienten de sus descuidos y el Señor los bendice. La vida de la iglesia es para ser perfeccionados, hermano. La vida de la iglesia es para que tú seas perfeccionado, para que tú seas transformado. Sí, es hasta que comes pupusas junto con ellos que te das cuenta que tu mujer las hace mejor, pero no le digas a la hermana que hizo las pupusas porque la vas a ofender y entonces, si la ofendes, se te va a armar la de Troya y entonces te vas a dar cuenta que hay que ser bien cuidadosos y hay que ser bien sabios para conducirnos. La iglesia primitiva se conducía en el Espíritu. Solo imagínate que a los diáconos, solo para servirle a los hermanos sus platitos de comida, tenían que estar llenos del Espíritu. Solo para servir platos. Ya no digamos para hacer la comida. ¿Has ido tú alguna vez a una reunión de las hermanas donde están cocinando todas? Y cómo están de trompudas una con la otra porque le faltó sal a esto, que no le hiciste esto, que en vez de trabajar en armonía juntas en el espíritu, ellas se dejan llevar porque creen que son mejores cocineras las unas que las otras. Y como nosotros somos tan carnales, hermano, nosotros nos ofendemos hasta en cosas mínimas. Mire usted cómo hace un esposo. Compara a la esposa con la mamá. La comida que tú hiciste no se compara con la de mi madre. Hermano, ¿acaso a ti te dieron de esposa una cocinera para que la estés comparando con tu mamá? Dios te dio mujer, esposa, para que tú la ames y que te acostumbres y poco a poco ella va a aprender a cocinar. Pero no te dieron ni sirvienta, ni cocinera, ni cosa semejante. A ti te dieron tu compañera para que sea tu ayudante, ayuda idónea. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pues quiero que sepas que todos nosotros como iglesia del Señor, para ser transformados, necesitamos esposa, necesitamos esposo, necesitamos hijos, necesitamos jefes de trabajo, necesitamos diáconos, necesitamos ancianos, necesitamos hermanos, necesitamos diaconisas. No hay manera de ser transformados si nosotros no tenemos la vida de la iglesia, hermano. La vida de la iglesia es importantísima. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe usted lo que quiere decir conformarse a este siglo? Y no reunirse. Quiere decir que el día de reunión tú, en vez de estar en la iglesia, andas en el parque con tus hijos. Eso es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es dejarse de congregar? Es que cuando es la hora de la reunión, porque a nosotros nos convocan a asamblea, hermano. Nosotros somos gente convocada y no por el pastor, hermano. Porque hay muchos que creen, es que el pastor quiere que vayamos a la reunión. No, mi hermano, si a ti no te convoca el Espíritu Santo, si a ti no te dice el Espíritu Santo que tienes que ir a la reunión, yo dudo que estés siendo guiado por el Espíritu y hasta voy a dudar que sos cristiano vos. Es importantísimo. Es importantísima la vida de la iglesia. Yo creo que tú no te esperabas el mensaje de hoy, ¿verdad que no?
Tú creías que hoy te iba a animar, pero sí, sí te estoy animando, pero animando a lo bueno. Mira, los únicos dos versículos que estamos considerando hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos. No vayáis a la iglesia en el espíritu como esos manganzones que le dicen al pastor, ahí estaba yo, pastor, y como de repente uno dice, yo te vi en la reunión, sí, 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 ahí estaba, pastor, entero, no estabas, ahí estaba en el espíritu, pastor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo te confieso, yo he predicado Romanos por muchos años, pero hasta hoy que el Señor me ha ido dando la frescura de la palabra, porque ya hemos crecido de grado, pues. Hace 10 años quizá nuestro grado no era el de ahora, entonces nos conformábamos con oír otras cosas, pero en el grado que nos tiene ahora Dios, ahora nos abre la palabra con su plenitud de interpretación, nos la abre y nos hace ver que es importantísimo que nuestro cuerpo esté presente en el culto razonable, la reunión de los santos. Así que ahora ya estamos aprendiendo más, porque ahora en Romanos vamos a aprender que del capítulo 12 hasta el 15-13 nos van a hablar de lo importante que es estar en la reunión para ser transformado y entonces y solo entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que ya el mensaje de hoy ya se coció, ya te di la palabra. Perdón, no tengo COVID. Quiero decirte que esta palabra fue dada. Si Dios nos concede la vida, seguimos el viernes. Pídele a Dios que no te dé conocimiento de la palabra, porque eso pertenece al árbol de la muerte. Pídele a Dios que te dé revelación, porque eso pertenece al árbol de la vida. Si nosotros no tuviésemos que recibir revelación de la palabra de Dios, Pablo no diría en Efesios que oremos para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que abra nuestros ojos. Si sencillamente tendríamos que estudiar únicamente figuras de retórica, poemas, historias. No, mi hermano. Esta palabra es vida. Despídete con palabras de agradecimiento. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi hermano Alfredito Menocal, que Dios me lo bendiga, siervo. Hermana Nereida Pacheco, Dios la bendiga. Sensi, Dios te bendiga, mija. Priscila Neira, Dios la continúe bendiciendo, mi hermanita. Saludos hasta Milagro, allá en Milagro, allá cerca de Santo Domingo, yendo a Guayaquil. Dios los bendiga, mis amados. Dios me los guarde a todos. Hermana Célica Garay Bustamante. No dejando de reunirse, hermana Célica. Hay que estar en la reunión de los santos, si no, no hay transformación. Dice, no reunion, no transformation. Aleluya. Dios te bendiga, chatito José del Cid. Hoy se gozó José del Cid. Bendiciones, Jonathan Juana Cardona. Alejandra de la Torre Clemente, aleluya, qué bueno, mija, que te echaste un aleluya de esos, como dice el hermano Montalvo, aleluya de la buena, aleluya de la buena. Dios bendiga a mi hermanita Juana Cardona, bendiciones, pastor, dice, gracias por las palabras alentadoras, amén. Eduardo Rivera dice, aleluya. Que me gusta eso. A ver qué dice mi hermano Moisés Luna. Un abrazo, paz. Dice, aleluya. Jorgito Chiriboga dice, amén, adelante con su palabra y en su palabra. Mi hermana, gloria a Dios por su palabra. Amamos el reunirnos. Gracias al Señor. Lorenzo Cruz, amén, Pastor Carrillo. Usted es de grande bendición. Dice, gracias. Tú también eres de grande bendición para mí, Lorenzo. Alfredo Rosales, gloria a Dios. Sandra, Fabiola, Dios los bendiga a todos. Hermano David Trejo, jovencito, que Dios lo bendiga. Estela Francisco, te amamos, Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana.
perdón, hasta el viernes en la noche.